Hay 90.000 personas dentro de esas paredes. Y ninguna de ellas llegó pensando que se quedaría. Aquí estás. Acaban de cerrarte la puerta a la espalda. El sonido del metal contra el metal rebota en las paredes de cemento y lo primero que te golpea no es el miedo, es el silencio. Un silencio que no debería existir en un espacio con 40.000 personas, porque en el CECOT el silencio no es calma. Es la señal de que todo el mundo sabe exactamente cuál es su lugar. ¿Y tú todavía no sabes el tuyo? Esto no es una cárcel como las que conoces. No hay patios donde alguien manda porque lleva más tiempo. No hay celdas donde se negocian territorios. Aquí el sistema funciona de otra manera. Y en los próximos minutos vas a vivir cada uno de sus niveles, desde el momento en que entras sin saber nada hasta el punto donde el CECOT deja de ser tu condena y se convierte en tu mundo. Pero hay algo que nadie te cuenta sobre el CECOT, algo que los titulares no explican y que los políticos no mencionan en sus discursos. Este lugar no funciona como una prisión. Funciona como un sistema. Tiene su propia jerarquía, sus propias reglas y sus propias formas de poder que no tienen nada que ver con lo que ves desde fuera. Y cuando entiendas cómo funciona cada nivel, vas a entender por qué Bukele dice que es la cárcel más segura del mundo. Y también por qué los que están dentro saben que eso no significa lo mismo para ellos. Quédate hasta el final, porque hay un dato sobre este lugar que cambia completamente cómo ves todo lo que está ocurriendo en El Salvador. El Centro de Confinamiento del Terrorismo, el CECOT, abrió en enero de 2023 en Tecoluca, en el departamento de San Vicente, El Salvador. Bukele lo presentó como la respuesta definitiva a las pandillas que durante décadas habían controlado barrios, cobrado extorsiones y matado con impunidad. El complejo tiene capacidad para 40.000 personas. Pero en abril de 2026, con más de 90.000 detenidos bajo el régimen de excepción, el sistema penitenciario salvadoreño opera muy por encima de esa cifra. El CECOT no es el único centro, pero es el símbolo, el que aparece en las fotografías, el que Bukele muestra a las cámaras. Desde fuera parece simple. Entras, cumples condena, sales. Pero lo que ocurre dentro no se parece a eso en absoluto. Porque el CECOT tiene niveles, y dependiendo del nivel en el que estés, tu experiencia de ese lugar es completamente diferente. Aquí estás. Día 1. Te han procesado junto a cientos de personas más. Fotografía, huellas, número de expediente. Nadie te ha preguntado tu nombre en las últimas 4 horas. Eres un número dentro de un sistema que mueve miles de personas por semana, y no tiene tiempo para individuos. Te asignan una celda. Son celdas diseñadas para 8 personas. Hay 16. Los colchonetas están en el suelo porque no hay suficientes camas. El calor dentro es diferente al calor de afuera, más denso, más quieto, como si el aire también estuviera encerrado. En este primer nivel, eres lo que dentro llaman el nuevo. Y ser el nuevo en el CECOT no significa que nadie te conozca. Significa que todavía no se sabe qué eres. Si eres MS-13, Barrio 18, si eras un líder o un soldado, si entraste por error o por razones que todos saben, pero nadie dice en voz alta. Los primeros días son de observación, tuya y de los demás. Aprendes rápido que las celdas no son solo celdas, son unidades. Y cada unidad tiene una dinámica interna que los guardias no controlan del todo porque no están dentro las 24 horas. Aquí no tienes nada. Sin teléfono, sin visitas en los primeros meses, sin acceso a información del exterior. El tiempo dentro del CECOT se mide de otra forma, no en días, en rutinas. Las 5 de la mañana. Recuento. Las 5:30. Formación en el pasillo. Las 6. Desayuno en silencio. El silencio aquí no es una regla escrita, es una consecuencia. Cuando hay 40.000 personas en un espacio controlado por cámaras, altavoces y guardias armados, el silencio se aprende solo. Pero hay algo que no aparece en ningún protocolo oficial del CECOT. Dentro de ese silencio existe un lenguaje. Y mientras tú intentas aprender las rutinas, hay personas que ya llevan meses aquí y que te están leyendo a ti. Lo que no sabes todavía es que tu posición en este lugar no la va a determinar la sentencia que tienes. La va a determinar algo mucho más difícil de ver. Pasan las semanas. Aprendes que el CECOT tiene 2 sistemas funcionando al mismo tiempo.
El primero es el sistema oficial. Guardias, cámaras, protocolo. El gobierno de El Salvador ha invertido en tecnología de vigilancia, en infraestructura diseñada para que no haya ángulos muertos, para que cualquier movimiento quede registrado. Bukele ha dicho públicamente que en el CECOT no hay pandillas, que el sistema de clasificación impide que los miembros de una misma banda compartan espacio. Y en parte es cierto, pero el segundo sistema es más antiguo que cualquier cárcel. Dentro de cualquier espacio cerrado, donde conviven miles de personas durante meses y años, emerge inevitablemente una jerarquía informal. No basada en rangos oficiales, basada en algo más simple. ¿Quién tiene acceso a qué? En el CECOT, el acceso más básico no es a comida ni a espacio. Es a información. Saber cuándo hay un traslado antes de que ocurra. Saber qué celda va a ser revisada. Saber qué guardias son estrictos y cuáles tienen margen. Esa información vale más dentro que cualquier objeto físico que puedas tener. Y las personas que tienen esa información son las que llevan más tiempo. Las que han aprendido a observar los patrones del sistema oficial con la misma atención con la que el sistema oficial los observa a ellos. Tú estás todavía en el nivel más bajo de esta jerarquía informal. Nuevo, sin información, sin contactos, sin saber todavía qué preguntas hacer. Pero hay algo que va a cambiar eso. Y no va a ser tu comportamiento, va a ser tu pasado. Porque en algún momento de los primeros meses, alguien dentro del CECOT va a saber exactamente quién eras tú antes de entrar. Y eso va a determinar todo lo que viene después. Aquí está el dato que cambia todo lo que has visto hasta ahora. El CECOT fue diseñado específicamente para eliminar las jerarquías internas de las pandillas, la clasificación por módulos, la separación de rangos, el aislamiento de líderes identificados. Todo el diseño arquitectónico y operativo apunta a un objetivo, que dentro del CECOT no haya jefes. Y en ese objetivo, el sistema ha tenido un éxito parcial real. Los líderes históricos de MS-13 y Barrio 18, los que tenían redes de mando establecidas, los que daban órdenes desde la cárcel hacia las calles, están aislados, separados, sin acceso a comunicación externa verificada. Pero hay un efecto que nadie anticipó completamente. Cuando metes a 90.000 personas en un sistema diseñado para eliminar las jerarquías previas, no creas un vacío de poder. Creas el espacio para que emerja una jerarquía nueva. Una que no está basada en colores de pandilla ni en rangos anteriores. Una que se construye desde cero, dentro del propio CECOT, con las reglas que impone el CECOT. Y en esa nueva jerarquía, el criterio de ascenso no es la violencia, es la adaptación. Las personas que mejor han aprendido a moverse dentro del sistema oficial, que mejor entienden cuándo ceder y cuándo no, que han construido relaciones con otros internos de distintos orígenes, esas personas tienen un tipo de influencia que el diseño del CECOT no eliminó porque no era el tipo de influencia que estaba buscando eliminar. El CECOT acabó con las jerarquías de las pandillas, pero creó sin pretenderlo algo diferente, una jerarquía de supervivencia. Y esa jerarquía tiene sus propios niveles. El nivel más alto dentro del CECOT no lo ocupa el más violento, lo ocupa el más invisible. Las personas con mayor influencia informal son las que el sistema oficial no ha marcado como prioridad. Los que llegaron sin un expediente de liderazgo conocido, los que no tienen razón para ser vigilados con especial atención, pero que llevan tiempo suficiente para conocer el sistema mejor que algunos guardias de turno reciente. Debajo de ellos están los que gestionan el acceso a los recursos básicos que el sistema oficial no cubre completamente. En cualquier espacio de confinamiento masivo, hay necesidades que el sistema formal no satisface al 100%. Quien cubre esas necesidades tiene poder. Así ha funcionado en cada cárcel de la historia. El CECOT no es una excepción a esa regla, es la versión más controlada que se ha intentado construir de ella. Y en el nivel más bajo de esa jerarquía informal, sigues estando tú si no has encontrado todavía tu posición. Pero hay un tercer sistema que opera en el CECOT y que está por encima de los dos anteriores, el sistema político. El CECOT no existe de forma aislada. Existe como argumento. Es la demostración de que el modelo Bukele funciona, que El Salvador ha pasado de ser uno de los países más violentos del mundo a uno de los más seguros de la región en términos de homicidios. Las cifras son reales. En 2015, El Salvador registraba más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes,
En 2023, esa cifra había caído a menos de 2. El CECOT es parte de esa caída. Y porque es parte de ese argumento político, lo que ocurre dentro importa más allá de las paredes. Las visitas de cámaras, las fotografías de filas de internos uniformados, la imagen del orden absoluto, todo eso forma parte de un mensaje que se consume fuera del CECOT tanto como se vive dentro. Lo que eso significa para ti, si estás dentro, es que tu situación no depende solo de lo que hagas en el CECOT, depende también de cuánto necesita el sistema político que el CECOT sea lo que dice que es. Han pasado 2 años desde que entraste. El mundo exterior ha cambiado. Tu barrio ha cambiado. Las personas que conocías han seguido con sus vidas o han entrado también al sistema. Tus hijos, si los tienes, son 2 años mayores. Tus padres, 2 años más viejos. Dentro del CECOT, el tiempo pasa de una forma que es difícil de describir para alguien que no lo ha vivido. No pasa despacio ni rápido. Pasa de forma repetitiva. La rutina es tan constante que los días se vuelven indistinguibles. El cerebro humano necesita variación para registrar el tiempo. Sin variación, los meses se comprimen. Esto no es un accidente, es una consecuencia del diseño. Un sistema de confinamiento que elimina la estimulación variable reduce la capacidad de planificación a largo plazo. Una persona que lleva años en un entorno absolutamente predecible pierde gradualmente la habilidad de imaginar futuros que no sean extensiones del presente. Es lo que los psicólogos penitenciarios llaman prisionización. La persona no solo está en la cárcel está en la persona. Y aquí está la pregunta que el debate sobre el CECOT no termina de responder. Si el objetivo del sistema penitenciario es que las personas que salgan no vuelvan a delinquir, ¿qué produce un lugar diseñado para el confinamiento total durante años? ¿Produce personas que ya no quieren o ya no pueden volver a estructuras criminales? ¿O produce personas que han perdido las habilidades para funcionar fuera de una estructura totalmente controlada? El gobierno de El Salvador argumenta que ese no es el punto, que el punto es que mientras están dentro no pueden hacer daño fuera, y eso también es cierto, pero la pregunta sigue ahí. Y no tiene respuesta todavía, porque el CECOT es suficientemente nuevo como para que los datos a largo plazo aún no existan. Lo que sí existe es la realidad de ahora mismo. 90.000 personas dentro de un sistema que no tenía capacidad para 90.000 personas. Un modelo que el mundo observa como experimento. Y un país que, según las cifras de homicidios, ha cambiado de forma medible. Si eso justifica lo demás, es una pregunta que cada uno tiene que responder por su cuenta. Hay un nivel del CECOT que no aparece en los documentales ni en las fotografías oficiales. No es el nivel de los internos, es el nivel de los que trabajan ahí. Los guardias del CECOT trabajan turnos de 24 horas en un entorno de tensión constante. Están entrenados para mantener el protocolo en un espacio donde cualquier fallo puede tener consecuencias inmediatas. La presión psicológica de trabajar en el lugar más vigilado y más simbólico del sistema penitenciario de El Salvador tiene un coste que tampoco se mide en los titulares. Encima de ellos están los mandos intermedios, los responsables de módulos y sectores, que tienen que garantizar que las cifras que reportan hacia arriba reflejen el orden que el sistema político necesita mostrar hacia afuera. Y encima de todos está el nivel donde el CECOT deja de ser una cárcel y se convierte en un argumento de campaña, en un símbolo exportable, en el modelo que otros gobiernos de la región estudian con atención. Nayib Bukele ha recibido consultas de gobiernos de distintos países interesados en replicar el modelo. El CECOT no es solo una cárcel salvadoreña, es una propuesta de cómo gestionar el crimen organizado a escala masiva, con todo lo que eso implica, lo que funciona y lo que todavía no se sabe. Y mientras ese debate ocurre en despachos y foros internacionales, dentro del CECOT el recuento de las 5 de la mañana sigue igual. Formación en el pasillo. Desayuno en silencio. 90.000 personas esperando saber qué significa exactamente el nivel en el que están. El CECOT no es un caso aislado. Es la versión más visible de una pregunta que todas las sociedades llevan siglos intentando responder. ¿Qué hacer con las personas que han roto las reglas de convivencia de forma violenta y organizada? Las respuestas han cambiado a lo largo de la historia. La ejecución, el exilio, la rehabilitación, la disuasión.
El CECOT representa una respuesta específica. Contención total, visibilidad máxima, resultado medible a corto plazo. Lo que todavía no sabemos es qué produce a largo plazo. No porque el modelo sea secreto, sino porque no ha pasado suficiente tiempo. Lo que sí sabemos es esto. En cualquier sistema, sea un ejército, un cártel o una cárcel, el nivel que ocupas no lo determina solo lo que eres. Lo determina el sistema en el que estás. Y ese sistema tiene sus propias reglas, sus propias jerarquías y sus propias formas de poder que no siempre son las que aparecen en los documentos oficiales. El CECOT tiene 90.000 personas dentro. Cada una de ellas está navegando ese sistema de la única forma posible, desde adentro, sin mapa, aprendiendo las reglas mientras existen dentro de ellas.